Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos con dos noticias bastante positivas que vamos a ir desarrollando, pero primero vamos a ver un poco el mercado, cómo se ha desarrollado hoy. Bitcoin ya lo veis cómo está, 49.285, muy cerca de los máximos del día que han sido 49.469. Ya no está tan lejos de esos 51.000 que decíamos para el domingo. Evidentemente se ha retrasado un poco porque el domingo no rebotó tanto el futuro de los índices de bolsa como ha hecho hoy la bolsa. Estuvo un poco más tibio de lo que yo me esperaba, pero la bolsa hoy sí ha rebotado. Aquí tenemos los gráficos de bolsa. Fijaros el SP 500 cómo ha ganado casi todo lo perdido el viernes y el jueves. Era un poco de esperar, ya lo decíamos durante el fin de semana y el viernes también lo decíamos, que esta semana, a menos que continuasen los ataques, los bombardeos en Siria por parte de Estados Unidos, pues que las bolsas recuperarían, porque esos acontecimientos al final siempre son puntuales y de no ser que se enquisten, suelen ser pues incertidumbre en el corto plazo, la gente vende de todo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que han bombardeado no sé dónde, no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias que puede haber, la gente se asusta, vende de todo, da igual, pues como en marzo cuando ocurrió eh, lo que todos sabemos en marzo del año pasado, pues que todo el mundo también vendía, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y vende, vende, vende. Pues es lo que pasa cuando hay incertidumbre, que se vende de todo y luego cuando pasa la incertidumbre, pues la gente dice, a ver, pero ¿para qué hemos vendido acciones de X? ¿O para qué hemos vendido el índice tecnológico? Si por lo que ha pasado ahí en Siria no va a pasar nada con las tecnológicas, ¿no? ¿O para qué hemos vendido McDonald's si las hamburguesas ahí en Siria no se venden? No, la gente empieza a pensar y entonces vuelve la racionalidad al mercado y los precios vuelven a su sitio donde tenían que estar. Y lo mismo pues ocurre con el Bitcoin. Así que eso es lo que tenemos, que el Bitcoin ha vuelto un poco donde tenía que estar. Tocó el soporte un poquito por debajo de donde nosotros esperábamos, porque esperábamos que cayese en esta zona, en el mínimo que hizo el día 10 de febrero, más o menos, que es donde terminaba la onda 4 del grado anterior, era donde se esperaba más o menos el pico mínimo de esa corrección, que más o menos eran 43.727 y se fue por debajo. Es decir, el mínimo podía haber sido perfectamente el que se marcó el día 26 y al final parece que ha sido el que se ha marcado el día 28. 2 días de diferencia, la diferencia en puntos es escasa, en porcentaje es muy poco, porque el mínimo que se marcó el día 26 fue 44.106, el mínimo que se ha marcado el día 28 ha sido 43.000. La diferencia es menos del 3%, así que no es significativo. Y nosotros ya comenté dónde había comprado, en 46.210, un buen precio. Evidentemente no he cazado el mínimo como nunca lo he cazado, porque es intentar adivinar y es mejor asegurarse una compra antes que quedarse fuera, como mucha gente, ¿no? Que por querer comprar más abajo, pues llevan esperando a cerrar el hueco de los 9.600 desde hace meses, ¿no? La zona en la que está ahora puede ser una zona de consolidación de aquí hasta el miércoles. No sé si tocará el 51.000 antes, es posible que sí. Es posible que esa zona de 50.888 la toquemos entre el martes y el miércoles, pero yo creo que hasta el jueves o viernes no vamos a saltar al alza e ir hacia la zona de los 55.000. De 55.000 para arriba, porque podría llegar también a los máximos tranquilamente, pero yo decía 55.000, que es el punto en principio más probable al que puede llegar. Luego podría seguir subiendo y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado y por qué se está comportando así. En parte por las bolsas, hemos dicho, que es verdad, o sea, las bolsas al final, lo hemos comentado, no están relacionados uno a uno, pero sí que están relacionados. Al final, cuando hay acontecimientos que generan incertidumbre, bajan todos los mercados. No solo las bolsas, sino todo. En general, cuando hay una incertidumbre y un bombardeo, pues que no viene mucho a cuento, pues crea incertidumbre, pues cae todo. Y luego ya os digo, esa relación que hay en el corto plazo se desdibuja en el medio plazo, entonces da igual. Tú estás tomando Bitcoin como un activo para cubrirte
frente al riesgo de otros activos, y sí que es verdad que en el medio plazo te cubres, pero en el muy corto plazo se comportan todos parecido cuando hay un incidente que influye en el factor psicológico del mercado, ¿no? Digamos. Bien, vamos con las noticias. La primera, Michael Saylor vuelve a comprar para MicroStrategy más bitcoins. Da la impresión de que cada dólar que caiga en su mano va a ir a Bitcoin, porque nos dice que anunció la adquisición de otros 15 millones de dólares en Bitcoin, ya que MicroStrategy continúa con el costo promedio en dólares en Bitcoin. Está haciendo la estrategia que decimos aquí. Coste medio. Comprar, comprar, comprar periódicamente. Y mientras pueda hacerlo, va a seguir haciéndolo, estoy convencido. Porque sabe que es un activo alcista a largo plazo, sus primeras compras están muy bien hechas y el coste medio que va haciendo, como el precio va subiendo, pues va siendo cada vez un precio de compra medio más alto, pero con más cantidad de dinero. Entonces va haciendo como una compra en escalera, que digamos. Y es la misma estrategia que hemos venido defendiendo en el canal desde hace años. Desde hace años. Podéis ver vídeos de hace año y medio, 2 años, y seguimos defendiendo la misma estrategia, y es lo que está haciendo Michael Saylor. Lo que pasa es que Michael Saylor no es un pequeño canal de YouTube con unos pocos seguidores, sino que es un tío que dirige una empresa que tiene un montón de miles de millones. Entonces tiene más repercusión, pero está haciendo exactamente lo mismo. Y es ahora mismo el mayor defensor de Bitcoin, la cara más visible y el que está haciendo más ahora mismo porque las empresas adopten el patrón Bitcoin, ¿no? Dice que la ola de compras de Bitcoin de MicroStrategy no muestra signos de desaceleración, después de que el CEO Michael Saylor anunció la compra de otros 328 Bitcoin el lunes. La adquisición, que se pagó en efectivo, le costó a la empresa alrededor de 15 millones de dólares y equivalió a un precio promedio de la moneda de 45.710 en el momento de la compra. Más baratas que las mías. Yo las compré 46.210. O sea que, bueno, ha comprado mejor, ¿no? Yo he tenido menos paciencia. Bueno, di que seguramente no habrá sido cuestión de paciencia porque Michael Saylor seguramente en cuanto le ha caído el dinero en la mano, ha comprado al precio que estaba. Si le hubiera caído el dinero en la mano hoy, hubiera comprado en 49.100 ahora mismo. Y si le hubiera caído el dinero dentro de una semana y está en 56.000, pues compraría en 56.000 porque le da igual exactamente el precio, no se fija en el precio. Yo me imagino las conversaciones que tiene que tener con los de tesorería de la empresa y me imagino a Michael Saylor diciéndole al de tesorería, ¿tenemos por ahí algo de liquidez que no vayamos a tener que utilizar? Y el de tesorería diciéndole, sí, sí, tenemos 15 millones, pues compra Bitcoin. ¿A qué precio compramos? Da igual, al que esté. Yo me lo imagino la conversación así. No importa el precio, compra. Me lo imagino así de claro, vamos. Bien, la inversión lleva las tenencias totales de Bitcoin de MicroStrategy a 90.859 monedas, un valor de 4,3 mil, o sea, 4.300 millones basado en el precio actual de la moneda. La empresa esencialmente promedió el costo en dólares en Bitcoin en el transcurso de los últimos 5 meses, dejando el precio promedio de cada una de sus compras de Bitcoin en 24.063 por moneda. Este es el precio medio de todas las 90.859 Bitcoins que tiene. Precio medio 24.063. Se sabe porque esto lo tienen que informar debidamente a la SEC, que es el organismo que controla a las acciones a las empresas americanas, ¿vale? Entonces ellos tienen que informar cada vez que compran, tienen que decir, hemos comprado esto a este precio, porque tiene que ser transparente con los accionistas. Entonces se sabe que el precio medio de los 90.859 bitcoins que han comprado es 24.063 dólares, que es una compra fenomenal, porque ahora mismo está duplicando. Ahora mismo está duplicando. Y seguirá añadiendo posiciones, evidentemente, en cuanto pueda. Si no puede, pues no, pero en cuanto tenga liquidez, yo estoy convencido de que volverá a comprar. Y esto está forzando además a que otros tengan que comprar, porque se está adelantando muchísimo a toda la competencia. Lo que sí que, claro, luego llegará igual Apple y de una tacada se comprará 100.000 y tendrán más que MicroStrategy, pero porque es una empresa más grande, nada más. Pero ya podría ser Michael Saylor
el que tomase las decisiones en Apple. Entonces sí que estaríamos hablando de una compra excepcional, ¿no? Nos dice que la empresa adquirió Bitcoin por primera vez en agosto de 2020, cuando realizó un desembolso inicial de 250 millones por 21.454 monedas y continuó comprando y varias remesas que hemos ido avisando aquí en el canal, ¿no? El desembolso total de MicroStrategy en Bitcoin es de 2.180 millones y ahora mismo valen 4.300, o sea que duplica esa inversión. Habría ganado más de 2.000 millones en 5 meses si se vendiera a estos precios. Sin embargo, hay pocas razones para sugerir que esto sucederá pronto. Saylor dijo anteriormente que comprar Bitcoin era uno de los 2 objetivos corporativos de la empresa junto con el crecimiento de su negocio de software de análisis. Y pronto seguramente se convertirá en el primer objetivo, ¿no? No me extrañaría que incluso otras empresas utilizasen a MicroStrategy para entrar en Bitcoin, porque ya que tienen el conocimiento de cómo entrar en el mercado y cómo custodiar esos Bitcoins, etcétera, no me extrañaría que otras utilizasen MicroStrategy para entrar. Pero bueno, es una noticia positiva, interesante y que vuelve a afirmar que Michael Saylor lo tiene muy claro, ¿no? Se está rumoreando que con la entrada de Michael Saylor es muy probable que el CEO de Twitter también entre. Posiblemente en los siguientes días volveremos a tener noticia. Y no me extrañaría nada que Tesla también en cualquier momento diga que ha duplicado su inversión o que la ha triplicado. No me extrañaría que estuviese comprando ya incluso hoy o estos días de atrás. Tesla también. Vamos también con otra noticia de adopción. Esto no sé si es una noticia... Perdón, no sé si la tengo aquí. Sí, aquí es, vale. No sé si es una noticia o solamente de momento es un rumor porque no dice fuentes, dice que alguien ha dicho, pero vamos a comentar porque es muy probable que sí que sea verdad. Si luego los próximos días no se confirma, lo comentaremos, pero en principio da la sensación de que se está hablando que Goldman Sachs reinicia su escritorio, su escritorio de criptomonedas en medio del auge de Bitcoin. Goldman Sachs ha iniciado su mesa de operaciones de criptomonedas y comenzará a negociar futuros de Bitcoin y forwards no entregables para clientes a partir de la próxima semana, dijo una persona familiarizada con el asunto. Esto es lo que me hace pensar que todavía no es una noticia confirmada de que sea una persona familiarizada con el asunto, pero me parecería mucha invención la noticia o el rumor si se lo hubiese inventado alguien, así que me parece que puede ser cierto. El equipo se ubica dentro de la división de mercados globales del banco estadounidense, dijo la persona. El escritorio, la traducción es muy literal, la mesa de operaciones, digamos, es parte de las actividades de Goldman dentro del sector de activos digitales de rápido crecimiento que también incluye proyectos que involucran tecnología blockchain y monedas digitales del Banco Central, dijo la persona. O sea que también están empezando a pensar en trabajar con monedas digitales de los bancos centrales que estarán próximas a salir. Seguramente durante este año, en algún momento, yo creo que para finales de año, tendremos ya las primeras monedas digitales de los bancos centrales. Seguramente la primera será el yuan digital. Como parte de este trabajo, el banco también está explorando el potencial de un fondo negociado en el intercambio de bitcoins. O sea, quieren sacar un fondo de bitcoins. Y ha emitido una solicitud de información para explorar la custodia de activos digitales, dijo la fuente. Bueno, lo que estamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que los bancos están interesados en custodiar y negociar criptomonedas. Lo que pasa es que lo están intentando hacer de la manera que encajen bien en la regulación, por eso están tardando tiempo, pero que tarden tiempo tampoco es problema, porque así la subida del Bitcoin es más escalonada. Si todos de repente quisiesen comprar Bitcoin a la vez, pues igual tendríamos una explosión del Bitcoin que lo lleva hasta 150.000 en poco tiempo y luego entonces sí que va a tener problemas para sostenerse ahí. Mientras que de esta manera, si se va comprando escalonadamente, el sostenimiento de los precios es mucho más sencillo.
Nos dice que el reinicio de la mesa de operaciones se produce en medio del creciente interés de las instituciones en Bitcoin, que se ha disparado más del 470% durante el año pasado. Los inversores y algunas empresas ven la criptomoneda más grande como una cobertura contra la inflación a medida que los gobiernos y los bancos centrales abren los grifos de estímulo. Si bien su precio ha aumentado significativamente durante el año pasado, Bitcoin sigue siendo muy volátil. La moneda virtual superó los $58.000 el 21 de febrero y luego retrocedió hasta un 25%, pero ha recuperado algo del terreno perdido. Evidentemente estas correcciones, lo hemos visto en el ciclo pasado, hubo muchísimas durante toda la subida del ciclo anterior y en esta ocasión de momento vamos muy pocas, lo cual quiere decir, a mi entender, me hace entender que todavía queda bastante del ciclo, porque quedan todavía bastante de este tipo de correcciones como la que hemos tenido recientemente, hasta que lleguemos al máximo. Esto hace que la moneda y los derivados relacionados sean atractivos para los inversores dispuestos a tomar posiciones largas o cortas más riesgosas mientras buscan rendimiento en un entorno de tasas de interés históricamente bajas. Bueno, aquí nos habla un poquito más de otras cosas. Dice que a ver, vamos a ver qué me ha pasado esto. Goldman estableció por primera vez una mesa de criptomonedas en 2018, justo cuando el precio de Bitcoin estaba cayendo desde los máximos históricos, silenciando el interés de los inversores en las monedas digitales. Desde entonces, la infraestructura del mercado para Bitcoins y otras criptomonedas grandes ha madurado significativamente, con muchas instituciones financieras establecidas que ofrecen productos y servicios, incluidos CM Group, International Exchange Inc. y Fidelity. Bueno, Fidelity está con las criptomonedas desde muy el principio, ¿no? Ya sabemos que es uno de los que apoya BlockFi que comentábamos a la mañana. Fidelity está detrás de BlockFi. Los desarrollos han ayudado a atraer más empresas convencionales al sector, desde las que ofrecen servicios de cifrado hasta inversores minoristas o institucionales, hasta empresas que optan por mantener Bitcoin en sus balances. El mes pasado, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla dijo que había comprado 1.500 millones en Bitcoins, mientras que Bank of New York Mellon dijo que había formado una nueva unidad para ayudar a los clientes a mantener y transferir activos digitales. O sea que seguimos hablando de adopción una y otra vez. Y esto no para. Y vamos con el análisis. Bueno, lo que decíamos. Ahí estamos en la resistencia que hablábamos ayer cuando estábamos aquí empezando a salir de esta zona. Decíamos seguramente llegaremos a esta zona de resistencia 48.764, posiblemente también 49.670. En esa zona se ha quedado hoy. Decíamos que consolidaría por aquí, que caería posiblemente a estos niveles, si recordáis lo decíamos. Caería más o menos a estos niveles para consolidar, ahí es donde ha caído. Puede volver a caer todavía, consolidará un poquito más en esta zona. Y en cuanto rompa esta zona de los 49.670 nos iremos a la zona de 51.000, que es lo que nos esperábamos para el fin de semana. Al final no se produjo porque vino esta caída adicional con la que no contábamos. Nosotros pensábamos que los mínimos ya estaban por aquí, pero vino esta caída adicional. Bueno, marcó un nuevo mínimo un poco por debajo del anterior, no pasó nada. Ya vimos dónde podía caer trazando una línea por estos puntos mínimos y ahí nos dio justo el mínimo. Y lo que os digo, en esta zona consolidará un poco, iremos hacia arriba y ahí volverá a consolidar. Antes de para final de semana, jueves, viernes, salir hacia la zona de 55.000. Yo creo que estos días, de aquí al jueves, es probable que las altcoins se comporten mejor que Bitcoin incluso, porque el Bitcoin estará consolidando y las altcoins que han caído mucho, muchas de ellas, y que están en zonas de compra, como hemos dicho en los últimos vídeos, pues empiecen a experimentar esas subidas de 15, 20, 25%, incluso un poco más, de aquí posiblemente al jueves o viernes, y nos den unas rentabilidades contra el Bitcoin. Eso es lo que creo que podría llegar a pasar. Si no ocurre eso, si el Bitcoin sube antes de que las altcoins reboten, pues las altcoins les costará bastante más, ¿no? Pero en principio hay algunas con bastante buena pinta que podrían reaccionar en cualquier momento. Y sería un buen momento ahora que el Bitcoin se estabilice en esta zona. Mañana puede ser un buen día para las altcoins. Si el Bitcoin se queda en esta zona de los 48, 49, 50, algunas van a empezar a subir bien. Podría subir incluso Ethereum porque de momento ha salvado ahí los muebles gracias a la subida del Bitcoin. No ha roto
ese soporte clave en el que estaba tanteando, podría rebotar algo también, ¿no? Pero bueno, hay otras con mejor pinta, como por ejemplo AAVE, que ahora la veremos, ¿no? O alguna otra. Algorand, por ejemplo, o alguna más que ya hemos estado comentando estos días y que tienen mejor pinta. Bien, vamos con ese análisis de las altcoins. Vamos a pasar al gráfico a diario. Bueno, ahí vemos esa vela que ha envuelto todas las anteriores, es una vela netamente alcista. Bien, vamos con OneInch. Sigue corrigiendo, pero en cualquier momento da la impresión de que se va a dar la vuelta y que va a superar. Vamos a cambiar la resistencia porque es verdad que aquí tiene una 9326, pero aquí nos ha dejado marcado a otra que seguramente será más importante porque la ha marcado más recientemente. Así que vamos a mover esa resistencia hacia la nueva zona de resistencia que es esta. Vale, vamos a tener como referencia esos 9.686 porque en el momento que pase eso sí puede haber una subida fuerte hacia la zona de los 12.000, incluso un poco más. Está haciendo como una especie de doble suelo, digamos. Esto sería el primer suelo y esto sería el segundo. No es un doble suelo de cambio de tendencia, sino un doble suelo que cambia esta pequeña tendencia, ¿vale? Con lo cual puede ser más pequeño que un doble suelo convencional, porque estamos hablando de una figura menor, que solo cambia una tendencia secundaria, no una tendencia principal. Por eso no está en los suelos, digamos, porque aquí no estamos en los suelos. Esto no son suelos, esto tiene precios por debajo, ¿no? Pero está en los suelos de este tramo, de esta corrección, ¿no? Por lo tanto, sí podría ser un doble suelo en ese espacio temporal, ¿vale? Solo en ese espacio temporal, ¿eh? Bien, vamos con AAVE, moneda con buena pinta. Hoy se ha chocado contra la resistencia de los 8.377. Las dos velas anteriores son muy buenas. La de hoy, pues un poco floja, evidentemente, pues la subida del Bitcoin ha sido muy fuerte. Y a las altcoins ya sabemos que cuando el Bitcoin sube muy fuerte les cuesta. Pero aún así, no es una vela mala del todo. Es una vela como de pequeña consolidación. Y en cuanto abra la siguiente, si empieza a ir hacia arriba y rompe los cuerpos tanto de hoy como de ayer, es muy probable que vayamos a por los 8.377 de nuevo y lo intentemos romper. Y ya sabemos cómo se las gasta a AVE cuando se pone alcista. En cualquier momento puede entrar en un movimiento alcista que le lleve hacia 10.499, incluso más arriba. Así que bueno, vamos a estar ahí vigilando a ver qué es lo que puede pasar. Cardano cayendo. Cae, se apoya en el primer nivel de soporte importante, que es esa línea de tendencia que tenemos, pero puede seguir cayendo. Estaba ya descontado todo lo mejor que podías descontar. Cuando ya descuentas todo, pues ¿qué pasa? Que si todo el mundo ya ha comprado porque todo el mundo estaba Cardano to the moon, pues ahora ya Cardano baja. Y luego cuando la gente se enfríe un poco es cuando volverá a subir. Tenemos que buscar ese momento cuando la gente esté fría y ya no hable de Cardano. Es lo que suele pasar siempre. Algorand también está con buena pinta, pero me esperaba más hoy. Esta vela, por ejemplo, le sobraba. Con la corrección de ayer ya era suficiente como para hoy haber estado en esa misma zona de ayer y mañana empezar a subir. Pero bueno, se ha hecho un pequeño retroceso donde quizás puede tomar un poco más de impulso porque no es un mal precio y desde esa zona es más fácil quizás salir hacia la zona de 2600, 2700. Incluso podía ir hacia la parte alta del canal cuando se meta dentro, que está ya en la zona de 3000, o sea que no me extrañaría nada tampoco. Alfa un 15% de subida y está empezando a romper una resistencia. Y esta moneda, recordad que se comportó muy bien aquí. Y parece que está empezando a replicar o a querer replicar ese comportamiento bueno que tuvo en esta zona. Por lo tanto, está rompiendo una resistencia y la podemos ver cerca de 4000 en los próximos días. Como mínimo, ¿eh? Si se pone un poco alcista todo, esa es la pinta que tiene. Me la han preguntado además también, ¿eh? Por eso la comento, porque normalmente no la suelo mirar, pero ya que subía un 15 y ya que me la habían preguntado, pues había que echarle una ojeada, ¿no? Y la pinta no es mala. Bueno, AirSwap en zona de soporte, esos 411, de ahí otra vez puede volver a rebotar hacia la zona de 500. En teoría no debería tener mucha dificultad para llegar a la zona de 500. Atom, zona de soporte,
amenazando un poco con perder esta línea de tendencia. Hay que tener un poco cuidado por si acaso. En principio había estado muy fuerte, se había comportado muy bien, pero no hay que fiarse nunca, ¿eh? Por si acaso se nos da la vuelta, hay que estar con precaución. En teoría es una buena zona y en teoría debería rebotar hacia 4.700, pero ojo que no caiga a la zona de 3.362. Esta vela de hoy no es muy bonita de momento. A ver cómo cierra, ¿eh? Si cierra un poco mejor por encima de la línea azul, las cosas cambian bastante. Audio está en zona de compra también. Precaución, es una moneda que tiene poca liquidez, pero en principio podría rebotar desde estos niveles hacia la zona de 1072 en cualquier momento. En un par de días llega hasta esa zona. No tiene por qué ser mañana y pasado. Quiero decir que en cuanto salga, puede durar 2 días solamente en llegar hasta esa zona, porque se mueve muy volátil, ¿no? He recalcado lo de 2 días porque la gente cuando digo eso se piensa que es mañana y pasado. Quiero decir que en 2 velas, cuando salga, que puede ser mañana o puede ser dentro de 3 días, en 2 velas se va hasta arriba. O incluso en una, porque se mueve muy rápido. Band, zona de soporte y todavía no rompe la línea bajista. Cuando la rompa sí que tendrá subida importante, como mínimo hacia la zona 29.600 y posiblemente 31.500. Básica tensión token, como decíamos, acercándose ya a los 1.233, buen movimiento. Además, en un momento del mercado que tampoco era tan propicio, ¿eh? Eso habla en positivo de básica tensión token y quiere decir que si en algún momento el mercado se vuelve positivo y empezamos a ver subidas generalizadas en las altcoins, que hoy no lo están, no son generalizadas, veríamos subidas importantes seguramente en básica tensión token. Es una moneda que además lo pasó muy mal todo el periodo bajista desde agosto del año pasado hasta los mínimos que hizo en enero. No terminaba ni siquiera de arrancar cuando otras ya estaban subiendo bastante y al final parece que sí que está saliendo de ese pozo en el que se había metido y con bastante, de momento, bastante solvencia, ¿no? Seguimos un poco para adelante. Binance en positivo, un 10%, sigue estando fuerte. Sigue, pues eso, la gente hablando bien de la Binance Smart Chain, eso mantiene las BNB también en positivo y de momento aguanta esta línea de tendencia, ha estado intentando romperla pero no la ha conseguido romper y parece que todavía podría tener subidas adicionales estos próximos días. Bien, vamos a seguir. BTC-ST con subidas, un poco menos de lo que estaba en los máximos del día, pero todavía tiene potencial para ir hacia la zona de los 93.000 de nuevo. La subida de Bitcoin ya veis un 9,22%, eso es lo que está haciendo que muchas altcoins estén comportándose peor, porque esa subida es muy fuerte. Cake subiendo también mucho, al final que suba Binance pues también hace que Cake se comporte bien. Hemos marcado este soporte como importante, los 9,31, porque es un nivel que tenemos que vigilar, porque en el caso de perderse podría caer bastante, pero de momento vemos como después de romper la línea alcista está comportándose bien ahora mismo. CHR en zona de compra en teoría, fijaros dónde ha rebotado ayer hasta 141, hoy la tenemos en 112, es una diferencia bastante grande y en cualquier momento puede volver a rebotar hacia la zona de 130 como mínimo. Chiliz, buen comportamiento también, aguanta arriba. Proyecto que cada vez está siendo, desde mi punto de vista, más interesante. Así que ojo con Chiliz, que puede hacerlo muy bien. Compound llega a la resistencia que estábamos avisando estos últimos días de 9.751. Por toda esta parte de aquí ya avisamos que daba la impresión de que iba a romper y ir hacia ese nivel. No solo ha ido hacia ese nivel, sino que está subiendo por encima. Esto es muy positivo y debería también ayudar a Maker y a Aave, que es la que hemos hablado al principio. Son monedas que podrían hacerlo bien en los próximos días. Aave hoy está un poco peor, pero si Compound está subiendo un 10%, no tiene por qué no subir mañana, por ejemplo, Aave también un buen porcentaje. Bueno, CTSI rebotando de nuevo un poco en esa zona más o menos de estabilidad que ha encontrado en torno a los 380. Dash no termina de arrancar contra el Bitcoin. Fijaros que contra los dólares, claro, todo lo que sea hoy
que estás repitiendo contra el Bitcoin es estar subiendo un 9% en dólares, claro, porque el Bitcoin está subiendo un 9%, pero contra el Bitcoin no subes, porque no subes más del 9%, que es lo que está subiendo el Bitcoin. Es decir, DAS no está subiendo. La gente que mira en dólares se cree que DAS está subiendo un 9%. No, lo que está subiendo un 9% es Bitcoin. DAS está a los mismos satoshis que ayer, pero como los satoshis valen un 9% más, da la impresión de que está subiendo DAS contra el dólar, pero no está subiendo DAS. Lo que sube es Bitcoin. Por eso lo que miramos es este gráfico contra el Bitcoin. Porque si estuviese subiendo DAS, tendría que estar subiendo más que el Bitcoin. Más que un 9% que es lo que está subiendo el Bitcoin, ¿vale? No es una subida de DAS. Si estuviese Bitcoin repitiendo, DAS no estaría subiendo un 9,24%. Estaría repitiendo también contra el dólar. Digibyte empieza el rebote, ya hemos avisado todos estos días que esa zona era zona de compra, llevábamos diciéndolo como 6 vídeos seguidos, o 7, o incluso más. Ya empieza a rebotar, decíamos que puede llegar a 130 o un poco más, incluso 140, entre 130 y 140. 130 ya es un buen precio, porque estos días la estábamos comentando en 115. 115 era una buena zona, hasta 130, casi un 15%. Día también hemos estado hablando bien en estos niveles, aunque todavía no ha rebotado, desde ahí podría rebotar. DOT corrigiendo hasta la línea de tendencia, buena oportunidad. Bueno, Dogecoin no la hago mucho caso porque nunca la he hecho, solo la he comentado últimamente porque como la han pumpeado, pues la he comentado. Pero ya que dijimos que para finales de marzo iba a caer a la zona de 50 o menos, pues la vamos a hacer un poco de seguimiento de vez en cuando me acuerde. Y ya veis que está cayendo y está a puntito de romper esta línea. En el momento que pierda eso, la caída puede empezar a ser fuerte hacia la zona de los 82 y bajando de esos 82 pues nos iríamos cerca de 50 o incluso menos. Es lo que le tocaría a Dogecoin. Elrond, corrección, moneda interesante que si corrige más y se va a la zona de los 2400 podría ser también zona de entrada. ELF en el nivel de soporte, ya sabéis que es muy poco líquida, pero también precisamente por eso puede salir en cualquier momento disparada hacia la zona de 750. ENJ, decíamos hoy que podría llegar a 1400, no solo ha llegado, sino que ha llegado a 1500, sigue estando bastante fuerte. EOS, en cambio, está bastante floja, vemos cómo no termina de rebotar. Hizo un amago hace 2 días y hoy pues no ha podido aguantar ni siquiera el último soporte y se va un poquito más para atrás. Espero que en cualquier momento vuelva a intentar hacer un suelo como hizo las semanas anteriores, pero de momento vemos cómo no puede, ¿no? Esos 912 yo creo que por lo menos son un objetivo al que tiene que llegar. Ethereum, como decíamos, está salvando ahí los muebles de momento. Sube un 0,38%. En esta, pues lo mismo que os decía con DAS. La gente se pensará que está subiendo, porque si miras contra los dólares sube un 9%, pero este 9% no es que lo esté subiendo Ethereum, es que lo está subiendo Bitcoin. Ethereum está a los mismos satoshis que estaba ayer, pero esos satoshis valen un 9% más. Por eso está subiendo contra dólar, nada más. Solo sube Bitcoin. Si Bitcoin no estuviese subiendo, Ethereum no estaría subiendo. Al final, el Bitcoin es el que marca todo. Por eso analizamos contra Bitcoin todo. Fed subiendo un 4,76%. Esta sí que sube contra Bitcoin. Es decir, no solo sube un 9 contra el dólar, sino que sube un 5% más prácticamente. Así que bueno, está bastante bien. Posibilidad de subir. Ya hemos comentado que en estos niveles evidentemente no vamos a entrar, no vamos a ir detrás de los precios, pero aún así, lo comento, creo que tiene posibilidades de seguir subiendo. Hacia la zona de 650 incluso más. Aunque yo no entraré detrás de los precios, pero bueno. FTM un 25% de subida también, buena recuperación después de varios días de caída. No llegó a caer a los 800, que es la zona donde hablábamos que podía llegar. No llegó finalmente. GRT, ayer a la noche comentábamos que estaba rompiendo la línea bajista, hoy a la mañana
dudaba un poco y al final sí que parece que está rota y sí que parece que puede ir un poco hacia arriba, quizás hacia la zona de los 4.400, podría ser. ICX también buen comportamiento, buen rebote en los 3.151, incluso cerraba un poco por debajo de ese nivel ayer, pero rápidamente vemos cómo recuperó y se ha puesto claramente por encima con una subida bastante buena del 8,5% contra el Bitcoin, con lo cual, lo que os digo, contra el dólar es casi un 20%, 18, 19 más o menos. IOTA bajando un poco. Cualquier bajada de IOTA a la zona de 2.200 o por debajo es interesantísimo para comprar. Y esta sí que es una moneda que yo no invierto en ninguna moneda que no sea Bitcoin en el largo plazo. En ninguna. Pero si tuviese que elegir una, porque me dijesen tienes que diversificar y tener algo a largo plazo que no sea Bitcoin, aunque sea un poco de tu cartera, pues una de las que elegiría sería IOTA, porque es una tecnología diferente. Entonces, si quieres algo que puede ser disruptivo, tienes que coger algo que no sea blockchain. Entonces, IOTA no es blockchain, puede ser disruptivo cuando funcione, escogería IOTA en el largo plazo. Pero normalmente, ya os digo, a largo plazo no invierto en ninguna. Solamente a medio plazo o a corto plazo, cuando hay oportunidades buenas, como en esta ocasión que vemos unas cuantas que están con oportunidad de rebotar. Cava en positivo. No está mal, esta la veo también bien, con posibilidades de un gran rebote por encima de los 9.000. Lo que pasa es que le va a costar un poco arrancar. En cuanto arranque, va a tener 2 o 3 días buenos, incluso podría ir hasta la zona de 10.324. Da la impresión, ¿eh? Kyber Network también está en soporte y también es buena zona de entrada, en principio. Podría ir hacia la zona de 4.400, aunque también tiene una pequeña resistencia en 4.290 más o menos. Pero sí, podría ir hacia esos niveles en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Mejor en las altcoins, porque el mercado en Bitcoin está muy bien, pero claro, frena a las altcoins el subir casi un 10% el Bitcoin que está subiendo, ¿no? Link también subiendo un 1,28%, que tampoco es mucho, pero yo creo que mañana va a ser un gran día para muchas. Link puede ser una de las que mañana suba hasta la zona de 63.000, incluso un poco más. Pero como muchas, ¿eh? Yo prefiero quizás a AVE o Cava o no sé, alguna de las otras que hemos comentado, pero Link incluso también pinta bien, porque daros cuenta que recupera un 1,32 contra el Bitcoin cuando el Bitcoin está subiendo casi un 10%. Es buena señal en principio. Litecoin también un poco mal, no termina de reaccionar. Tenemos una clara tendencia bajista en esta zona y hasta que no salga de ahí, en el momento que salga de esa línea, pues sí que puede tener un rebote, pero Litecoin ya veis que cada vez está peor, no termina de reaccionar, sí que tiene subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas y al final siempre acaba cada vez un poquito más abajo. Aquí un poquito más abajo que en el punto anterior, aquí un poquito más abajo que en el punto anterior y aquí otro poquito más abajo. No termina de reaccionar contra el Bitcoin. Entonces sí que puede haber un rebote en el corto plazo que le lleve incluso hacia la zona de los 0,0042, pero luego pues igual vuelve a caer porque no termina de levantar cabeza. Maná también sobre el soporte de los 508, es zona de entrada también, aunque me gustan más otras ahora en el corto plazo, esas que hemos comentado, a AVE sobre todo. Matic también cayendo un poco, pero es normal con la subida que lleva, es que lleva en un mes un por 5, entonces es normal que corrija y podría corregir en algún momento bastante, aunque yo creo que cuando entra en ya tanto dinero en una moneda y tenemos una subida tan espectacular como esta, es por algún motivo, ¿no? Seguramente le costará corregir también. Maker bajando, curioso, estando subiendo como está subiendo Compound, que baje Maker un 3%, siendo del mismo sector, no es muy normal. Tampoco es normal que esté bajando AVE,
subiendo compound como está subiendo, pero bueno, es lo que hay hoy, de momento. MicroStrategy ha cerrado subiendo un 4%, no es mucho para todo lo que está subiendo Bitcoin, pero bueno, quizás el mercado tenga todavía un poquito de miedo hasta que salgamos de esta zona con más claridad, pero a mí me da la impresión de que MicroStrategy puede plantarse en cualquier momento en 1270, que fue el máximo que marcó el día 9 de febrero, porque si llegó a estar ahí, supongo yo que, no sé exactamente cómo estaba el 9 de febrero el Bitcoin, pero el Bitcoin no estaba mucho más arriba de lo que está ahora porque estamos muy cerca de los máximos históricos. Desde el punto este que estamos, para llegar a máximos históricos, el Bitcoin tiene que subir un 20% nada más. Entonces, con una subida del 20% de Bitcoin, MicroStrategy es posible que esté en esa zona de 1270, que es una subida bastante grande, ¿no? Así que no la veo mal. Yo creo que en cualquier momento, en cuanto arranque, esta zona de por aquí que tiene, perdón, esta zona que tiene de tendencia bajista secundaria, en cuanto la rompa, la subida puede ser grande. Además, yo creo que muchos actores del mercado que no saben qué hacer para comprar Bitcoin porque no saben cómo articularlo, es fácil que digan, bueno, pues me compro MicroStrategy, que ya tiene muchos Bitcoins, y estoy participando indirectamente en la ganancia del Bitcoin, ¿no? Entonces es muy probable que gente compre MicroStrategy y que desde aquí salga hacia la zona de los 1200. Acompañado de la subida del Bitcoin, evidentemente. Si el Bitcoin no sube, pues será complicado. Nano sigue mal, como decíamos antes, muy pastoso y además encima bajando. O sea que podría caer hacia la zona de 773. Neo también en zona de soporte y le va a costar salir de ahí, ¿eh? Hemos dicho que le va a costar tiempo. Es zona de compra clara, porque cuando lo miremos dentro de un mes o mes y medio, veremos que diremos, joder, qué buena compra era en la zona de 761. Pero va a ser pesado. Va a estar ahí todavía igual una semana, semana y media, 2 semanas. Pero dentro de mes y medio, vamos a decir, ostras, pues sí que era buen precio. Pero es de estas que te cansan, te cansan, te cansan. Entonces, si entras muy pronto, mal, porque al final vas a vender para cambiarlo por otra que parece que se está moviendo más en el momento en que seguramente va a arrancar. Entonces es mejor quizás esperar un poco, ver cuándo arranca y en el momento que arranque entrar. Pero en principio es buen precio. O por lo menos me lo parece, ¿eh? Seguimos. Bueno, Ocean también queriendo recuperar un poco esos 1940, lo ha intentado durante el día, justo ha sido 1942 el máximo, no ha podido. Seguramente volverá a intentarlo y en el momento que lo consiga vamos a tener subidas hacia la zona de 2300-2400. OGN, que ayer tuvo un buen día, hoy está consolidando. El cierre no fue muy bueno ayer, se fue muy abajo respecto al máximo del día, pero también es verdad que está alejado del soporte claramente y en cualquier momento puede volver a haber una vela alcista hacia la zona de 951 y ahí es donde tiene que superar ese nivel para tener subidas mayores. Y es posible que lo consiga porque está muy castigada, fijaros qué caída tiene. Entonces es posible que consiga subir de esos 951 y suba un poquito más. Es una moneda de todas formas de las peligrosas, así que cuidado, no os metáis en estos líos si no sabéis dónde os estáis metiendo, ¿eh? Limitaros a las más interesantes y las más grandes en el CoinMarketCap, como puede ser AAVE o como puede ser, en estos momentos no, pero como puede ser Cardano cuando corrija un poco, IOTA que estaba corrigiendo un poco, alguna de este tipo, si no controláis mucho, las que más arriba en el CoinMarketCap estén. Omísego también un poco mal estos días, no termina de reaccionar. La tendencia bajista es muy duradera ya y muy en porcentajes es una caída muy grande, entonces en cualquier momento vamos a tener una reacción también muy fuerte. Fijaros, en porcentaje estamos hablando de un 45%. Ya hemos visto en otras ocasiones que cuando hay movimientos alcistas, casi como mínimo, todos estos movimientos alcistas que hemos tenido son del 50% o más. Entonces es muy probable que en cuanto esto suba se vaya hacia la zona de los 1200, 1300 con bastante rapidez, pero de momento le está costando moverse. Ontology, que alguien me lo ha preguntado, está por debajo del soporte de los 193. Debería recuperar cuanto antes esos 193 porque no es bueno estar por debajo del soporte muchos días porque eso entonces lo convertiría en un soporte fuerte y le costaría de nuevo reanudar el movimiento alcista. Estuvo muy bien, llegó hasta 269,
pero se fue otra vez para atrás. Entonces hay que esperar un poco a ver si reacciona. Sabemos que también está relacionada con Neo, entonces también depende de lo que tarde Neo en reaccionar, también Ontology seguramente tardará. QLC aguanta el soporte, pero de momento no hace amago de subir, se queda bastante parado en la zona de los 112, veremos a ver los próximos días qué tal. Qtum tampoco va muy bien, sigue bajando, no sé dónde se va a frenar, este es un nivel de soporte, en teoría no lo debería perder, pero si lo pierde la caída puede ser importante hacia la zona de los 970. RIF sube un poquito, ahí anda oscilando entre 64 y 65. Vamos a ver cómo cierra, pero necesita una vela de este estilo. No sé si mañana, pasado o cuando sea, necesita una vela de este estilo. Que rompa y cierre ahí arriba. Para que luego los días siguientes intente atacar nuevos niveles y superar esa zona. Eso es lo que necesita. De momento le está costando salir de ahí y veremos a ver si lo consigue de una vez o no. En principio es que tampoco acompaña el mercado. No se puede decir gran cosa mientras el mercado esté así, pero en el momento que el mercado arranque, esto debería arrancar también con el resto del mercado. Si no, entonces sí que estaríamos en una situación un poco de debilidad. REN sigue estando en una zona de compra en teoría. Cuanto más corrija y cuanto más abajo se pueda comprar, si se puede comprar en la zona de 2100 mejor, pero en esta zona de 2200 tampoco está mal. Así que bueno, se puede ir acumulando. RLC no rompe tampoco la línea bajista de momento y hasta que no la rompa no se va a ir a por los 3354. Hay que esperar. Rose durante el día también ha estado muy bien, superando los 206 y ahora al cierre parece que se va un poco hacia atrás. No es bueno eso tampoco. Vamos a esperar a ver también cómo reacciona. La que se va para arriba es Run. Rompe esa zona de consolidación y da la impresión de que se va a ir hacia la zona de los 12.000, 12.300. Buena pinta. Sol continúa muy fuerte porque no termina de hacer una corrección. Sube un 4,59%. Stratis aguanta en el soporte, también zona en la que en teoría es zona de compra. STX retrocediendo un 4,37%. Vamos a ver si da oportunidad en esta zona de 1700. Si cae en esos niveles, sería una muy buena zona para tomar posiciones, porque ya ha demostrado que puede subir por encima de 1700 claramente y que puede incluso ir más arriba. Así que un descenso a esos niveles estaría muy bien para tomar posición. Teta cayendo, pero se sigue sin definir, no rompe la línea alcista, tampoco sube, no rompe ninguna resistencia. Extraño comportamiento y a ver si se define de una vez. TRX, Tron, pues bajando, no ha llegado al objetivo de 110 que decíamos esos días que podía alcanzar. Retrocede antes de llegar a ese nivel. UNFI sigue muy fuerte, otro 7%, ha estado subiendo más del 15% en algún momento, incluso. No se puede decir mucho, está en subida libre, máximos históricos, no hay mucho que decir. Esta línea ya no nos sirve, por cierto, la vamos a quitar. Y está muy alejado de las líneas de tendencia alcistas principales, con lo cual hasta que no haya una corrección fuerte, es mejor ni pensar en entrar ahí. Vamos a dibujarla por aquí. Esa es la línea principal y si hubiese una caída de esos niveles, pues sí se podría empezar a pensar, pero si no, pues nada. Uniswap, nivel estable, como todos estos días, en esa zona de 5.500, perdón, 50.500, 49.500. Hoy se va un poco hacia arriba, pero tampoco destaca nada. Y lo mismo puede ir para arriba que para abajo en los próximos días porque no está dando ninguna pista. Lo normal sería ir a corregir a la zona de 41.397. Pero a veces lo normal no ocurre. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Wabi retrocediendo, precios interesantes desde mi punto de vista, porque el 558 es un nivel que en las próximas 3 semanas, un mes, es posible que lo veamos. Es una buena subida.
OneChain también otra que está en zona, yo creo que interesante, porque también el 1992 es una zona que creo que veremos. La que está floja es Waves, que nos sigue sin convencer y que sigue cayendo. Igual de repente mañana rebota hasta 2176 y me deja en feo, pero bueno, aquí en esta zona también cuando parecía que se iba al alza ya dijimos que no nos convencía del todo y fue para atrás. Walton Chain, buena subida. Está estableciendo un suelo en esta parte de aquí de los 175. Cada vez que cae esos niveles vemos cómo rebota. Ha tenido 2 días con intento de escape, el día 26 de febrero y el día de hoy. Todavía no rompe las resistencias, pero no está mal y en cualquier momento la podemos ver ir hacia la zona de 260. Stellar muy floja, perdiendo esos niveles de soporte que tenía en la línea verde que tenemos dibujada, esta línea alcista. Monero también hoy cae bastante después de un muy buen comportamiento ayer, pero bueno, aguanta de momento el soporte. Si consigue aguantar ese nivel y mañana tampoco lo pierde, pues iremos de nuevo hacia la parte alta de hoy y de ayer. Ripple contra el Bitcoin luchando con los 900. Puede haber una caída fuerte de Ripple en cualquier momento, no me fío ni un pelo. Tezos tampoco va bien, es otra que está bastante perjudicada en los últimos meses y no termina de levantar cabeza. Y FI, que me la preguntaron ayer, pues decíamos que podía rebotar hacia la zona, no recuerdo exactamente cuál, 0,83 creo que decíamos, ha rebotado un poco, ha vuelto para atrás. No es una moneda que me guste para nada, para nada. ZK intentando subir, pero con muy poco acierto, con muy poca convicción, solamente un 0,37% con respecto a Bitcoin. Cílica bajando y decíamos que puede ir hacia la zona de los 215. Vamos a ver los próximos días hasta dónde nos lleva. Y ZRX rebota ligeramente en esa zona que en teoría es soporte. Está ahí luchando con esa línea de tendencia, pero tenemos el soporte de los 2534 también debajo. Y mientras esté por encima de esos niveles, yo creo que es un buen nivel de entrada, porque puede tener un rebote importante en cualquier momento. Bien, vamos con el Bitcoin y ya terminamos. Lo estamos viendo muy fuerte, terminar el día en la parte alta, con una subida prácticamente del 10%, ahora mismo 9,95% en el exchange de Binance, porque este es el gráfico de Binance. Fijaros que vela increíblemente alcista. Ahora mismo no está comprando Michael Saylor, por cierto. Michael Saylor ya nos dijo que ha comprado en 45.710 de media. Lo digo porque aquí hay alguien más que está comprando muy fuerte, no está comprando solo Michael Saylor, porque si no, no estaríamos en 49.658, ¿no? Así que aquí hay alguien más comprando. En el gráfico de horas, justo estamos en la resistencia. Esos 49.670. Se ha frenado ahí. En esa zona, ya os digo, podría entrar en una pequeña corrección, pero no me extrañaría verlo en 50.888 mañana. No me extrañaría, pero nada. Luego sí, en esa zona quizás pase un poquito hacia este nivel de 51.500 y empiece a oscilar ahí hasta el miércoles o incluso jueves. Y a partir de ahí, del jueves quizás o jueves por el mediodía, por la tarde o ya el viernes, posibilidad de subida hasta la zona de 55.000, que no es tanto desde esta zona de aquí, desde los 51.000 a los 55.000 hay menos de un 10%. Entonces, no es tanto, no es tanto. Hoy estamos subiendo ese nivel, un 10%. Es perfectamente factible. Bien, y no mucho más que contaros. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.